¿Alguien sabe qué es la apologética? ¿No? Hoy han de saber qué es la apologética. Y quiero decirle que el Padre Luis fue el pionero aquí en Venezuela para que la apologética se empezara a dar en la universidad, en el seminario. La apologética, conocimiento y defensa de mi fe. La apologética, conocimiento y defensa de mi fe. Nosotros católicos tenemos 4 deberes que yo se los he repetido varias oportunidades, que ya han de sabérselo de memoria. Conocer mi fe, vivir mi fe, compartir mi fe. Y la cuarta, defenderla. Repito, conocer mi fe, vivir mi fe, compartir, darla a conocer como la decía mi hermana, y cuarta, defenderla. Solo queda la pregunta: ¿conozco yo mi fe o la fe del vecino que es testigo de Jehová? Esa sí la conozco. La mía, la católica, ¿la conozco? Bendito sea Dios. Y si la conozco, ¿la estoy viviendo? Dice la palabra de Dios: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Sí, yo sé, yo soy católico y sé que dice que el Señor prohíbe relaciones sexuales prohibidas, pero es que yo vivo así en concubinato y me siento bonito. Sí, yo siento de esa manera, pienso de esa manera, pero Dios no quiere eso. Dios quiere consagrados en santo matrimonio. Sí la conozco, pero la estoy viviendo difícilmente. Y si la conozco, si la vivo, la estoy compartiendo, que eso es lo que yo quiero que hagamos, hermanos queridos. Compartirla. Compartirla. A veces llegan esas enseñanzas a nuestro celular y muchos la eliminan, otros la dejan ahí, otros dicen que no tienen plata para reenviarla. Vamos, yo los invito a que la compartamos, así como compartimos mensajes hermosos, feliz noche, feliz día, esto, aquello. Compartamos también esa enseñanza apologética. Entonces el Padre Luis hizo un proyecto de la apologética porque empezó a estudiar ello y quería eso, rescatar a esos hermanos separados que se han ido porque los han engañado. No hay un católico que les haya predicado la palabra de Dios. Y nosotros ya nos estamos preparando para eso. Ya nos van a jubilar. No nos quedemos con eso. Vamos a compartirlo. Entonces, el Padre propuso en una asamblea la apologética y se la han rechazado. Los mismos sacerdotes, obispos, se la rechazaron. Hoy la vamos a compartir. Y se van a dar de cuenta el mismo testimonio que da el Padre Luis Toro en esa enseñanza. De que fue por un protestante luterano, que lo defendió en medio de sacerdotes, de obispos. Eso fue en Barinas. Él llevaba su proyecto y estaban estudiando el ecumenismo, y el ecumenismo sí, aprobado, pero la apologética no. ¿Sabe cuál era el porqué? Porque los sacerdotes ya habían estudiado 10 años en el seminario y no querían saber nada de Biblia. ¿Y cómo voy a predicar yo la palabra de Dios en la Biblia? ¿No? ¿De lo que a mí me salga? No.
Con la palabra de Dios, con esa sí. Porque el que cree se salvará, el que no, se condenará. Lo dice San Marcos capítulo 16, versículo 15. Lo vamos a compartir ahorita. Dice Jesús, vayan. Y si nos invita a que vayamos, ¿por qué nos estamos quedando dormidos? Es hora de despertar, hermanos queridos, a llevar también el mensaje de Dios. Yo los animo a ustedes y verán que llegarán muchas bendiciones. Hagan la prueba, verán qué bueno es el Señor. No solo por el venir a buscar la ayuda. Mire, la generosidad de Dios, para que aprendamos de su palabra y nos regala alguito de alimento. Es una bendición. Mientras que otros pagan por ir a recibir estas enseñanzas. Pagan. Que nosotros nos la dan de gratis. ¿Y la ñapa? Tome para que haga una arepita. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Vayan. Yo los animo a ustedes. No se vayan, pero desde la casita lo pueden hacer. Vayan por todo el mundo y anuncien, prediquen la buena nueva, la apologética. Anunciar el mensaje de Dios. Escuchen. El que crea y se bautice, se salvará. El que crea en esa buena noticia, se bautice, se salvará. Bendito sea Dios. Y el que no, lo que diga la Sagrada Escritura, a ella yo le creo. El que se niegue a creer será condenado. Si no quieren creer en el mensaje de Dios, dice la Sagrada Escritura, será condenado. ¿Queremos nosotros acaso que el vecino se condene, sabiendo yo de la palabra de Dios, teniendo cómo invitarlo y llevarle el mensaje de Dios? No. Llevémosle el mensaje. Después que le llevemos el mensaje, si no cree, allá él. Pero yo le llevé la buena noticia, lo que Dios quiere, que el que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer se condenará. El creer que Jesús dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Muchos no lo saben, pero yo cuando con la palabra de Dios le digo: ay, ¿y si él cree? ¿No lo hace? ¿Y si lo hace, no se puede salvar? ¿Sí? Pero si yo le digo con la palabra de Dios y no cree, ¿será que se va a salvar? La palabra de Dios dice: quien no crea, se condenará. Mateo capítulo 28, versículo 19, nos sigue motivando el Señor: vayan. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos queridos, y nosotros somos instrumento para ello. Sí. Lo que tenemos que tener: valentía, oración constante para poder llevar el mensaje. Por todos los pueblos, vayan y sigue. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Esa es la tarea. Y hay algo que nos garantiza firmemente que Dios está con nosotros. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Qué hermoso. Qué hermoso cuando uno siente la presencia de Dios. Y Él dice, no cada 15 días, sino todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Y sabe cuándo es el fin de la historia? Cuando nos llega ese es el fin de nuestra historia. Nos llega la pelona. ¡Listo! Tenemos que tener valentía para conocer nuestra fe, vivirla, darla a compartir y defenderla. La apologética en las Sagradas Escrituras, a ver, se me olvidó la cita, recuérdenmela. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Sí, la compartimos, pero la que viene, para aferrarnos más a la apologética. 28-19, la que terminamos de compartir. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Pero vamos a compartir Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Hay un personaje, Apolo. ¿Ustedes no han oído hablar de Apolo? ¿Ustedes no estaban cuando eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras de Apolo. ¿Quién era Apolo? ¿Qué surgió de allí? Y vamos a irla llevando con lo de la apologética. ¿Qué hacía Apolo? Escuchemos. Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. ¿En qué era entendido Apolo? En lo que Dios nos está invitando. Vaya, Apolo era muy entendido. Y como sabía de las Escrituras, él la compartía. Escuchémosla. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. A él le enseñaron algo. Y ese algo no se lo guardó, sino que también lo compartió. Escuchen. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Miren lo que era Apolo. Enseñaba lo que referente a Jesús sobre las Sagradas Escrituras. Pero hay un detalle. Al final. Hablaba pues con mucha convicción. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. ¿Y el bautismo de Juan era un bautismo para qué? ¿Ustedes no estaban con eso? Un bautismo de conversión. El bautismo de Jesús, el bautismo para el perdón de nuestros pecados. Pero el de Juan, un bautismo de conversión. Arrepiéntanse, cambien de vida, decía, gritaba esa voz en el desierto, de conversión. A pesar de que Apolo tenía solo ese bautismo, no tenía el Espíritu Santo, porque recuerde, cuando Jesús bautiza, recibimos el don del Espíritu Santo. Apolo no, pero a pesar de eso,
él no se quedó con lo que sabía de Jesús, sino que lo predicó. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. A pesar de que Apolo todavía no tenía mucho conocimiento, pero de lo que tenía él lo predicaba, llegaron otros y lo llamaron. Muy bien lo que estás haciendo, pero te falta un poquitico para que lleve bien el mensaje, porque solo tenía, recuerde, solo tenía bautismo de Juan, de conversión. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente. Apolo rebatía públicamente. ¿Ustedes algunos han visto los videos del Padre Luis Toro, sí o no? Cuando públicamente, y eso no les gusta a muchos sacerdotes, a muchos obispos, no les gusta, porque dice que el Padre Luis lo que hace es pelear con los hermanos separados. No, las Sagradas Escrituras, repítamelo. Pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos. Públicamente, con gran acierto del mensaje de Dios. Hermanos separados, con las Sagradas Escrituras ustedes han sido engañados, y le da citas. Y déjeme decirle que muchos, bendito sea Dios, muchos han regresado a la Iglesia Católica. Drogadictos, homosexuales, brujos, han vuelto a la Iglesia Católica. Mismos pastores han vuelto a la Iglesia Católica. ¿Ustedes no han oído de Fernando Casanova? No, yo tampoco. Es pastor y ahora defiende la Iglesia Católica a capa y espada. Seguimos. Demostrando con las Escrituras. Demostrando con las Escrituras. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuál es la apologética? Con las Sagradas Escrituras, no lo que a mí me salga, porque yo le puedo hablar a ustedes de lo que a mí me venga en mente. Algunos creerán, otros no creerán. Pero si no le quieren creer a la Sagrada, bendito sea Dios, me ha dado sabiduría, poquita o mucha, pero me ha dado sabiduría para aprenderme una que otra cita. Y yo a ustedes les invito a eso, a que hagan la tarea. Hagan la tarea, háganse cuenta que van para la universidad, para el liceo a estudiar. Yo cuando salí del liceo, yo no estudio más, no deseaba ver más libros. Pero cuando me encontré con las Sagradas Escrituras, Dios me cambió ese chip. Y ustedes se dan de cuenta de que casi no uso la Biblia. Primero porque no veo ya. Las letras son muy chiquiticas. Y bendito sea Dios porque me ha permitido aprenderme una cita. Y ella es la que la está leyendo, mi hermana. Y ustedes la pueden seguir por la misma escritura a ver si son mentiras. Y eso es lo que les duele a los hermanos separados cuando el Padre Luis públicamente, como lo hacía Apolo, rebatía a los hermanos separados. Y por eso muchos los ataques para el Padre Luis. Porque con certeza, con seguridad y con las Sagradas Escrituras le da el mensaje. Y dice, de mí se van heridos, pero no engañados. Porque el que no le crea la palabra de Dios, ¿qué le pasa? San Marcos 16:15, ¿qué le pasa?
serán condenados. Lo dice la Sagrada Escritura. No me vayan a creer a mí, porque si no, después que salgan, mira, ¿este quién es? Me condenó. No, yo no. Yo no. La Sagrada Escritura, eso es lo que dice. Y yo a ella les creo. A ella le creo firmemente. Seguimos. Demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Porque hay muchos hermanos separados, dice que Jesús no es el Mesías. No existe la Santísima Trinidad. Que la Santísima Trinidad es el diablo. ¿No han escuchado unos que dicen Jesús solo? ¿No han escuchado? Jesús solo. Yo quiero que seamos como Felipe. ¿Ustedes han escuchado a Felipe? ¿No? Tampoco. Uy, ustedes no han escuchado nada. ¿O es que están dormidos? ¿No? ¿O están atentos? Yo los veo muy atentos. Felipe, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, a ver si es el 26. Felipe, inspirado, movido por el Espíritu Santo, va a llevar el mensaje a un eunuco que está leyendo las Sagradas Escrituras. Un pasaje que nosotros lo oímos y uy, pero ¿por qué no lo entiende? Sabemos de quién está hablando. Y el eunuco no comprendía. Cuando se le acerca a Felipe, le pregunta: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y como muchos de nuestros hermanos separados que se han ido, ¿cómo lo voy a entender si no hay un católico que me lo explique? Y se van. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la valentía de predicar el mensaje de Dios. Y ya hoy es el momento de hacerlo. Escuchemos la historia, el pasaje de Felipe. Hechos 8:26. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. ¿Qué hacía el eunuco, el etíope? Leyendo las Sagradas Escrituras, un pasaje de Isaías, el profeta Isaías. Había ido a cumplir sus preceptos de ir al templo, ¿verdad? Y Felipe, movido por un ángel, se acercó. Venía de compartir las Sagradas Escrituras el eunuco, pero no estaba claro. Escuchen lo que le dice Felipe. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. ¿Quién movió a Felipe? ¿Quién? El Espíritu Santo. Nosotros, hermanos queridos, no podemos leer las Sagradas Escrituras si no hacemos oración e invocamos el Espíritu Santo. Hay que hacer oración, invocar el Espíritu Santo para que el Señor envíe sobre mí y yo pueda, con seguridad, sin miedo, predicar el mensaje. Así fue Felipe. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiende lo que estás leyendo?
El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? ¿Otra vez? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y aquí tenemos hermanos así. ¿Cómo voy a entender yo las Sagradas Escrituras si no tengo quien me lo explique? Si no hay un católico preparado para que me explique las Sagradas Escrituras. Si no conozco, no vivo, no comparto ni defiendo mi fe. Yo te motivo, hermano querido, a eso, a que seamos Felipe, para que podamos predicarle el mensaje a esos hermanos que se han ido de la Iglesia Católica porque nunca habían tenido quien les explicara las Sagradas Escrituras. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia, que no se predica el mensaje de Dios y llega uno que le toca la puerta en la casa, ese sí le predica la palabra y con eso sí se va. Y nosotros culpables, durmiendo. Es el momento, es el momento. No miremos ya atrás, y se lo había dicho en la vez pasada, no miremos ya atrás. A llevar el mensaje. Vayan, recuerden, vayan por todo el mundo. ánimo, no te asustes ni te acobardes. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor con nosotros? Hasta el fin de la historia, lo dice la Sagrada Escritura. A mí no me lo crean, créanle a la palabra de Dios.